Para empezar esta nueva materia de electrónica básica, empezaremos a analizar el tema siguiente: polarización del diodo. Primera parte. Un semiconductor es un elemento material cuya conductividad eléctrica puede considerarse situada entre las de un aislante y las de un conductor, considerados en orden creciente. Los semiconductores más conocidos son el silicio y el germanio. Dos tipos de semiconductores, P y N. Diodo semiconductor de unión PN. Casi todos los diodos que se fabrican hoy en día están formados por dos tipos de silicio diferentes, unidos entre sí. Acá vemos el símbolo del diodo, donde tenemos el ánodo y el cátodo. Acá un ejemplo de cómo se ve un diodo y otros ejemplos también de un LED, por ejemplo. Ahora veamos la polarización directa en continuo. Es cuando el ánodo se conecta al positivo de la fuente de voltaje, más positivo con positivo y el negativo con el negativo. Entonces el diodo se comporta como interruptor cerrado y permite el paso de corriente. Entonces acá vemos justamente esa conexión y vemos que cuando es indirecta el diodo es como un interruptor cerrado, entonces la corriente tranquilamente pasa. Ahora, ¿qué sucede en inversa? Ocurre cuando el cátodo se une al positivo de la fuente de voltaje. Lo que tenemos entonces es un interruptor abierto por el cual no fluye corriente. Si el voltaje en inversa es muy grande, ocurre una ruptura de unión y empieza a fluir corriente, pero el diodo ya es inservible. Entonces acá vemos el circuito abierto y vemos que en ese tipo de circuitos ya la corriente no circula. Ahora analizaremos en alterna. La corriente fluye en ambos sentidos, va y viene. Un semiciclo polariza al diodo en directa y al siguiente en inversa. La corriente alterna en sí no tiene polaridad como en una batería, pero para hacerlo más fácil de comprender, llamaremos positivo al semiciclo que polariza en directa al diodo y negativo al que lo polariza en inversa. Anteriormente se trató del comportamiento de un diodo en corriente directa, la cual comúnmente es obtenida de baterías. Fluye en un solo sentido, del polo positivo al polo negativo. Por tanto, el diodo siempre estaba en una de las dos polarizaciones, directa o inversa. Se muestra la forma de onda senoidal perteneciente a la corriente alterna iniciando con un ciclo positivo partiendo de un voltaje de 0 voltios hasta el voltaje máximo y comienza a descender, pasando nuevamente por el punto de los 0 voltios e iniciando el semiciclo negativo. Durante los semiciclos positivos, la fuente de alterna polariza directamente el diodo, quedando el polo positivo de la fuente con el más del diodo y el polo negativo con el menos. Durante todo ese semiciclo, el diodo conduce comportándose como un interruptor cerrado. Al pasar el semiciclo, el diodo queda polarizado inversamente, por lo tanto no conduce y se comporta como un interruptor abierto. Entonces acá vamos a ver los ciclos. Cuando los ciclos son positivos, se está polarizando en directa, ¿no? Entonces se comporta como un circuito cerrado. Entonces al pasar los 0 voltios, se está conduciendo inversamente, está polarizando en inversa, entonces se convierte en un circuito abierto. A ver. Acá, como vemos la onda senoidal, podemos determinar su periodo. Se crea un transitorio durante el cual en un intervalo breve de tiempo hay una corriente transitoria. Su duración depende de la resistencia y la capacidad que hay en la malla. Así tenemos una constante de tiempo. La constante de tiempo tau igual a R por C. Al tener una onda senoidal, el valor de la tensión se está variando continuamente. Es como una pila variable, por ello siempre se moverá con retraso debido a ese tau. Por tanto, la frecuencia de esa onda senoidal es importante. Por ejemplo, por una frecuencia de 10 MHz, el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces tendremos 100 nanosegundos. Tau debe ser más pequeño que el periodo T, ¿no? Así se asegura que el circuito funciona bien. En este caso, la frecuencia tiene que ser menor o igual a 100 MHz. Fin de la primera parte.